Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Sábado de la quinta semana, sábado previo ya al gran Domingo de Ramos. Los invito para que nuestro ejercicio hoy con las Escrituras sea a partir del texto de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. Escuchemos. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María viendo lo que había hecho creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta que conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua por purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía a dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos el fuego del Espíritu, la unción. Invitémoslo, digámosle: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Volvamos la mirada al texto. Los ojos se posan en las letras, el corazón reposa en el sentido. Y lo hacemos a través de la lectura del evangelista San Juan en el capítulo 11, versículos del 45 al 57. En las relecturas, en el primer punto así continuado, volvemos al texto como tal, lo proclamamos otra vez y nos quedamos pensando: ¿qué había pasado en la casa de María, Marta y Lázaro? ¿Qué hizo Jesús allí? Alguien va y le dice a los fariseos lo que pasó allí, y estos que empiezan a pensar. Después el principal de ellos, ¿qué les dice? Sobre un individuo y la nación, ¿a qué se refiere? ¿Qué deciden los enemigos de Jesús? ¿Hacia dónde se va Jesús antes de la fiesta de la Pascua? ¿Qué se pregunta la gente acerca de Jesús? ¿Qué orden dieron los sumos sacerdotes acerca de Jesús? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda relectura nos quedamos con una palabra, con un verbo, con una expresión, con una acción, con algo que nos haya llamado hoy la atención, nos haya tocado el corazón. Y la tercera relectura la hacemos a manera de síntesis. Nuestra meditación hoy llega a un punto donde estamos ya
en el momento de la gran persecución contra Jesús. Y tiene un detonante. Juan nos ha venido mostrando la persecución en el templo, cómo han querido apedrearlo, no ha llegado la hora. En las distintas celebraciones él les da una revelación y la puntualiza con distintas enseñanzas, pero ellos están en contra de Jesús, los principales de Israel, no el pueblo, sino los principales. Y resulta que la resurrección de Lázaro, que es toda la narración del capítulo 11, antes de estos primeros 44 versículos, pues es toda la forma como Jesús resucitó a Lázaro 4 días, 4 días, que ya estaba en el sepulcro, y la gente notaba la putrefacción del cuerpo. Se sentía, era evidente, era un signo que nadie podía negar. Y entonces en esta resurrección, los que estaban dudando todavía si creyeron o no, creyeron. Y los que no quisieron creer, tomaron la decisión con más fuerza de ir contra Jesús. Esa es la introducción que nos dice hoy, como muchos judíos que habían venido a la casa de María y Marta, habían visto la resurrección, se fueron a los principales, aunque les cuento, había muchos principales que también allá estuvieron en vivo y se dieron cuenta de la resurrección de Lázaro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si este hombre sigue realizando estos signos, pues todos van a creer. Y aquí Juan mete la narración de la reflexión de los principales, es que iba a venir Roma y iban a destruirle el lugar santo. Pero seguro que eso no iba a pasar. Vamos a ver que el domingo, cuando Jesús entra en un burrito, Poncio Pilatos sabe que Jesús no está buscando ese reinado de la tierra. Inclusive cuando lo llevaron a la fuerza para que él lo juzgara, pues él vio que no era un hombre peligroso. Pero todo podía ser un motivo para ver cómo lo acusaban. Y entonces ahí es donde aparece el sumo sacerdote Caifás, y entonces les dijo que no caían en la cuenta, que era mejor que muriera un solo hombre y no toda la nación entera. Y dice Juan que eso lo dijo porque era sumo sacerdote. Pero en el fondo no es por salvar la nación. En el fondo es porque se determinó la muerte de Jesús. Claro, terminó siendo profecía sin saberlo el que la dijo, porque Jesús iba a morir por toda la humanidad. No solo por la nación y por el pueblo judío, que es lo que termina diciendo Juan, sino para reunir en uno solo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para unir a los hijos de Dios. Y resulta que Jesús vino para hacer de todos los pueblos uno solo en su nombre, porque hemos sido rescatados a precio de su sangre. Y se cumple esa profecía en el sentido de Jesús murió por la humanidad entera, no solo por una nación. Entonces, Jesús, como no ha llegado su hora, va hacia Efraín, que es más o menos 25 kilómetros al nororiente, y entonces allí en el nororiente llega a una ciudad que es un poco más samaritana. Entonces está allí, él sabe que no ha llegado su hora, sigue evangelizando allí, en este lugar, antes de llegar a la Pascua. Y lo que nos dice al final, los versículos 55 y 57 es: la gente estaba pendiente, iba a venir la gran Pascua, esta Pascua iba a ser especial, vendrían muchos, estaban esperando si iba a subir o no, y nos termina diciendo al final que los sumos sacerdotes habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Es decir, llegó puntualmente la persecución total. Mientras está haciendo allí evangelización y signos del amor y de la misericordia de Dios en Efraín, ya los demás esperaban que apareciera para poder capturarlo. Ya después veremos que llega la semana judía y de la Pascua, está en el templo. Entonces estos, como por no soliviantar al pueblo, porque el pueblo muchos creían en Jesús, pues no se metieron con él. Después pactaron toda aquella forma como Judas terminaría entregándolo. Pero estamos en ese momento previo para entrar ya a la gran celebración del misterio pascual. Esta palabra nos muestra lo que tiene el corazón del hombre. Esta división desde bandera discutida que generó Jesús, unos creyeron y otros no creyeron. Y se tomó la decisión, supuestamente por el bien del pueblo. Pero no era la intencionalidad de ellos, pero terminó siendo la salvación del mundo, Jesús, para reunir a todos los hijos
dispersos, ya no solo dispersos, sino que estaban en pecados. Hoy un poquito la primera lectura habla desde Ezequiel cómo viene la promesa de que ya vendrá Judá otra vez del destierro y se unirá a Israel, porque Israel se había dividido en dos y van a ser un solo pueblo en Dios. Pues el único que logra verdaderamente esto es Jesús, y no solo Israel, sino unir a todas las naciones de la tierra en un rescate para la salvación ya no solo de las naciones, sino de la humanidad. Esto es lo que celebraremos esta semana, que podamos comprender todos los tejemanejes por detrás de lo que llevó a preparar la captura de Jesús. Decidieron capturarlo, porque se preguntan, ¿qué hacemos? Si este sigue haciendo esos signos, muchos van a creer en él. ¿Usted cree en él? Esa es la pregunta de hoy. Dios le muestra todos los signos de su amor y su misericordia. Estos hombres enceguecidos tomaron esos signos como que si les estuvieran quitando el poder que tenían, el poder religioso. Y Jesús no venía a acaparar poderes de reinados humanos pasajeros, de situaciones de poderíos de estos religiosos, líderes religiosos de Israel. Nunca. Jesús vino para levantar la condición humana y salvarnos totalmente. Y se entregó, no solo por una nación, por eso ahora ya el nuevo Israel de Dios es más que toda la iglesia, toda la humanidad que ha sido llamada en que en Jesucristo, el Hijo de Dios, podamos volver a la condición de ser hijos del Padre. Él nos ha rescatado, Él se ha entregado, Él llegó al culmen de la persecución donde todo fue tramado, donde todo fue calculado, donde todo fue un estar por detrás, cómo acechaban para llegar y capturarlo y llevarlo a la muerte. Mañana, Domingo de Ramos, escucharemos la Pasión según San Lucas, aparte del Evangelio que se hace en la procesión de Jesús que sale y vienen todos, lo aclaman en el Domingo de Ramos. Pues hoy ya nos vemos que ya está la decisión de capturarlo. Ya ha llegado a hacer tantos signos, y el último tan fuerte, el de la resurrección de Lázaro, que fue el motivo para capturarle. Hoy nosotros abramos el corazón, que esta Semana Santa que vamos a empezar sea distinta. ¿Qué le deja a usted hoy este texto? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia, por tu gracia y por tu luz. Hoy comprendemos todo lo que ha costado, toda la persecución que han puesto delante de ti, a pesar de ver signos que ningún hombre había realizado jamás, porque tú eres el hombre Dios, que tenía capacidad de devolverle la vida a un hombre que ya llevaba 3-4 días en el sepulcro. Y comprendemos cómo estos jefes religiosos pensaban que estaban haciendo bien y por rabia estaban condenándote. Que hoy nosotros podamos comprender que aquella condena, humanamente hablando, en aquel momento terminó siendo la salvación del mundo. Permítenos vivir en tu gracia y en tu presencia, reconociendo los signos de tu amor. Todo lo que ha generado que tú, siendo Dios, tomaras la condición humana y vinieras a rescatarnos. Y comprendemos el dolor de que a pesar de todo el bien que hiciste, se trama la muerte contra ti. Perdónanos si seguimos separándonos de ti, matando nuestra alma, matando nuestra presencia que tú debes tener en nuestros corazones. Hoy queremos ser de aquellos que te siguen a ti, Señor Jesús, hasta la cruz, y no de aquellos que te siguen condenando y llevando a la cruz. Permítenos hoy comprender el misterio de salvación, de tu entrega generosa, porque has dado todo para que todos seamos unidos en un solo pueblo, la humanidad redimida que ya adquiere la categoría de hijos en el Hijo por el bautismo. Amén. Propósito o acción que le deja esta palabra. ¿Cuál es el propósito para esta Semana Santa también? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Quedémonos contemplando cómo viene esta expresión. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno solo a los hijos de Dios
que estaban dispersos. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.